Amables televidentes, y como lo habíamos anunciado oportunamente, saludamos en nuestros estudios la presencia del ingeniero Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República del Ecuador por Izquierda Democrática. Qué gusto, Javier, que nos acompañe. Buenos días y bienvenido aquí a nuestros estudios. ¿Qué lleva a un ingeniero, a un empresario y a un ingeniero graduado en producción agroindustrial a incursionar en las arenas movedizas de la política nacional, yéndole tan bien como empresario en la actividad privada? Estimada Luisa, muy buenos días. Un gusto poder estar aquí y presentarme y poder justamente responder a todas sus preguntas y dirigirme a la audiencia de RTS. Bueno, la preocupación que nos une a la gran mayoría de ecuatorianos es justamente la situación de nuestro país y cómo hemos venido en estos últimos años en un constante rumbo de deterioro. Como ciudadano ecuatoriano, y tampoco cuando uno está en la actividad empresarial, tampoco todo es facilidad, hay muchas dificultades sin duda, es un camino de muchos tropiezos. Yo inicio en el emprendimiento hace 25 años siendo un pequeño artesano ecuatoriano. Yo no vengo de familia de empresarios, yo he hecho toda la actividad económica que hoy en día da trabajo a más de 300 ecuatorianos, fundamentalmente en la provincia de Cotopaxi, la he hecho desde cero. Y en función de esa carrera productiva, yo no vengo de una carrera política, he sido una carrera productiva, y mi manera de ser patria ha sido justamente generar puestos de trabajo en un país bendecido como es el Ecuador, con las condiciones climáticas, geográficas y la gente que tenemos. Javier, ¿por qué por Izquierda Democrática? Porque siendo usted un hombre que crea trabajo, que crea empresa, un hombre que cree en el libre mercado, un empresario, ¿por qué con Izquierda Democrática? Porque uno escucha izquierda y la asocia enseguida con algo totalmente opuesto a esos postulados que usted, como un hombre que pertenece a la empresa privada y que da trabajo, porque la empresa privada es la que crea 9 de cada 10 plazas de trabajo en el Ecuador, como que uno piensa aquí no es igual, o no debemos confundir la izquierda con el socialismo. Porque justamente la Izquierda Democrática, la lista 12, es justicia social con libertad. Libertad de emprendimiento, libertad de desarrollo del capital privado, libertad para que los ciudadanos podamos definir nuestros destinos desde cosas tan profundas como qué estudiamos, qué hacemos, en dónde queremos trabajar. Esos valores son los cuales yo fui formado por mi familia y los que he desarrollado en esta difícil carrera, que es una carrera productiva. Pero ¿no es lo mismo que el socialismo o el socialismo del siglo XXI? No, es muy diferente, porque aquí lo que hablamos de Izquierda Democrática es un partido de centro-izquierda. Okay. Aquí no estamos hablando de esa izquierda extrema, de la izquierda populista, que ya vimos lo que sucedió en nuestro país, o de la izquierda anárquica, que son esas dos intenciones de voto. Ok, aclarado ese punto, y un poco para quienes quieran saber hacia dónde va usted, cuál es su doctrina o sus creencias o el tema ideológico, que es muy importante. Usted lo ha dicho, empezó de la nada hace 25 años y hoy por hoy da 300 plazas de trabajo a 300 ecuatorianos. ¿Se podrá replicar lo mismo para los 6 más o menos millones de ecuatorianos que en este momento están desempleados en su gobierno? Por supuesto, si Javier Hervas lo pudo hacer, por supuesto que lo pueden hacer la gran mayoría de ecuatorianos, pero por supuesto en un escenario favorable, que es lo que estamos viviendo en este momento en el país. La poca política pública que hay es una política de impuestos, restricciones y trabas para el emprendimiento. Usted lo vivió y lo vive. Lo vivo a diario, lo conozco, y en función de eso, esa es la frustración que uno tiene como un ciudadano que quiere generar progreso y dar trabajo. Yo he podido enfocarme en un mercado de exportación y he abierto muchos mercados donde antes no se vendían los productos ecuatorianos. ¿Quiere decir que usted se impulsaría la firma del Tratado de Comercio con Estados Unidos? Por supuesto, y no solo con Estados Unidos. Uno de los problemas que hemos tenido de los políticos que han sido gobierno y que han sido oposición en el Ecuador es que nos han endeudado, nos han mentido y nos han dividido. Y en ese mentido y dividido justamente hemos perdido oportunidades como país en función de los acuerdos comerciales. El acuerdo comercial es una negociación a través de la cual abrimos la posibilidad de que los productos ecuatorianos lleguen a esos destinos sin aranceles, pero también es un acuerdo en el cual uno negocia los sectores sensibles o delicados. Nos han Dios, de alguna manera, metido miedo a la ciudad ecuatoriana, que va a desaparecer el campesino ecuatoriano con un acuerdo comercial. Es que uno piensa Ecuador, un país pequeño geográficamente, grande, sí, con gente muy trabajadora y emprendedora, pero frente al gigante o colosal Estados Unidos sería como la hormiga y el elefante. O sea, da un poco de temor, y tal vez sea eso lo que preocupa a quienes se oponen a este tipo de tratados o acuerdos comerciales. Bueno, en función de un discurso ideológico, dogmático, nos meten esos miedos. ¿Cuál es la realidad?
En esa balanza, evidentemente, Ecuador tiene mucho más que ganar, pero por supuesto, aquí es cuidando los intereses nacionales y los negocios sensibles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esas actividades económicas sensibles, darle la temporalidad para que justamente en función de una política pública que les inyecte liquidez, para que a través de esa liquidez se pueda llegar la tecnología. Básicamente la tecnología es lo que vuelve cualquier actividad económica, cualquiera que ésta sea, como una actividad más competitiva. Y esa tecnología, a través de una política pública, mientras tiene esa temporalidad de esa protección. Pero aquí lo que tenemos que ver es al Ecuador a largo plazo, políticas de Estado que nos permita ver nuestro país de aquí a 10, 20, 30 años. Y esa política de Estado es función de tener un Ecuador productivo. Somos un país productivo. Ahora, usted tiene experiencia en el ámbito agroindustrial. ¿Es posible poder reactivar el agro en el Ecuador? ¿Es posible poder darle valor agregado a nuestros productos, industrializarlos aquí y luego poderlos exportar a otros mercados? Por supuesto, eso es lo que ha faltado en nuestro Ecuador, pero ese es el potencial que tenemos. Ecuador es único en el mundo en muchos aspectos. Somos el único país en el mundo que puede sembrar todas las semanas del año. ¿Qué otro país lo puede hacer? Y por supuesto que a veces me preguntan en los medios, bueno, ¿y por qué no convertir a nuestro país en un hub tecnológico, en un hub financiero? Ecuador puede hacer muchas cosas porque somos una estirpe de trabajo, pero lo fundamental aquí es dar los primeros pasos en las oportunidades que tenemos, y es el sector agrícola. Uno de los problemas que tenemos en la política ecuatoriana es que tenemos políticos que nos ofrecen cosas que nunca lo han hecho. Se lo dice alguien que evidentemente vive de la agroindustria. Bueno, recuerde usted que en el pasado tuvimos un ministro de Agricultura que era historiador o poeta, pero aparentemente, y creo yo, tal vez no conocía de los temas agrícolas. En todo caso, en materia de emprendimiento, del desarrollo de los sectores productivos, usted me dice, lo que tenemos es una gran carga de impuestos sobre los hombros de quienes quieren hacer un emprendimiento, de quienes lo hacen, como es su caso. ¿Qué es lo que usted propone? ¿Bajar entonces la carga de tributos o impuestos? Y más que una carga de tributos, lo que tenemos es una carga de dificultades y procedimientos. Tramitología engorrosa. Una tramitología que no tiene sentido. Para ser un exportador, la cantidad de dificultades que tenemos que pasar, siendo que nuestros productos están yendo al exterior, y sin embargo, una cantidad, y sin una política de Estado definida. Por ejemplo, si queremos que la agroindustria, que la agricultura, agroindustria, agroexportación se potencialice en nuestro país, no tenemos una política de semillas. Tenemos los casos de éxito. Ecuador, y eso es un tema no de campaña electoral, es de historia y de presente. Siendo tan pequeños como somos, en tamaño y en población, Ecuador es el más grande exportador del mundo, de banano, de rosas. La flota pesquera tunera ecuatoriana es la más importante del Pacífico, hacia el lado de la América. En el caso específico del agro, ¿usted cree que podríamos, con una buena política de Estado agrícola o agroindustrial, convertirnos en ese granero de América? Pero por supuesto, Ecuador es un país productivo y lo podemos ver desde el campesino y agricultor ecuatoriano. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? En Ecuador no tenemos un problema de agua. Lo que sí tenemos es un problema de llevar esa agua a las áreas agrícolas para que pueda tener agua permanente el agricultor y campesino ecuatoriano y no fije sus ciclos de siembra únicamente en función de los ciclos de lluvia, sino que lo pueda fijar a lo largo del año, y tecnología de riego. ¿Qué pasa con el resto de personas que tal vez se han graduado de economistas, se han graduado de ingenieros comerciales, se han graduado de médicos o de maestros? A ellos se les paga tarde o no se les paga, o pasan muchos meses porque la crisis, el déficit fiscal es tan alto que lamentablemente no se puede honrar el compromiso con ellos. Salud, educación, seguridad son otros de los problemas palpitantes que la gente sufre a diario. Bueno, nosotros tenemos una hoja de ruta justamente para todos estos temas. Tenemos desarrollado un programa de gobierno que lo hemos denominado Soluciones Concretas para sacar al Ecuador de la crisis. Y ahí está estructurado en 3 pilares fundamentales. El de soluciones económicas y productivas, justamente lo que estamos hablando, y aquí justamente para todos esos profesionales, ciudadanos ecuatorianos, artesanos, microempresarios, hemos formulado el Fondo para el Arranque Productivo, que es inyectarle capital al aparato productivo ecuatoriano, teniendo una banca pública que se convierte en lo que debe ser una banca pública, una banca de desarrollo, que nos permita dar al 6% de interés a 15 años plazo, porque la captación, eso es lo interesante, los multilaterales quieren apoyar al Ecuador a que mantenga la dolarización, y nosotros como ecuatorianos es fundamental que la dolarización se la cuide justamente para salir de esta profunda crisis económica. Juntando garantía soberana con banca pública, logramos obtener al 1.8% a 18 años plazo, con la CAF al 0.6%, con el BID tenemos esa posibilidad. Ahora, lo que sí necesitamos en el Ecuador es
Nosotros tenemos una hoja de ruta en ese programa de gobierno en el tema económico. Tenemos una hoja de ruta en el tema social, es el segundo pilar. Les llamamos de soluciones en justicia social. Hablamos de salud, de educación, de seguridad y de alimentación en cuanto a la desnutrición infantil crónica. Y el tercero, las soluciones en valores democráticos y transparencia del Estado. Dos reflexiones rápidamente. La primera, lo urgente, lo prioritario son las soluciones económicas y productivas, que tenemos que recuperar las plazas de trabajo que por efecto de la pandemia y del abandono del gobierno actual tanto hemos perdido. Y la segunda, ¿de qué servirá comenzar a tomar un rumbo en lo económico, un rumbo en lo social, si no logramos desde el gobierno tener un Estado donde no tengamos la corrupción que ha calado tan profundamente? Hacia allá iba, y con esto le pido que rápidamente, porque producción me indica que debemos ir a una pausa. ¿Cómo combatir la corrupción? Porque todo suena muy bien y los políticos llegan con muy buenas intenciones, pero una vez que llegan al poder no sabemos qué es lo que pasa. Se obnubilan y de pronto están rodeados de gente que lamentablemente, en lugar de sumarles, le restan con actos de corrupción. La corrupción la combatimos sin demagogia y sin mentir a los ciudadanos ecuatorianos. Y dos acciones fundamentales: transparentemos, tengamos un gobierno abierto, un gobierno transparente. Y es muy sencillo, la tecnología nos lo permite. Solamente con dos acciones: transparentemos todos los procesos de contratación pública y transparentemos los procesos de desembolso de fondos públicos, que en la página web de la presidencia y de cualquier ministerio estén todos los procesos, y así los ciudadanos sean veedores del manejo del Estado. Gracias a ustedes, los periodistas, la sociedad ecuatoriana, hemos podido tener un primer baño de verdad para darnos cuenta cómo la corrupción ha calado en prácticamente todas las instancias del Estado ecuatoriano. Aquí hay mucho por hacer, pero fundamentalmente lecciones que tenemos que llevarnos como sociedad, que nunca más permitamos tener un gobierno que le meta las manos a la justicia. Ahora podemos ver lo que eso significa en términos de corrupción. Gracias por haber estado con nosotros. Seguramente habrá otra oportunidad donde podamos profundizar más acerca de su propuesta de gobierno. Luisa, encantado, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. El mensaje final: invitarles a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que le veamos la oportunidad de oro que tenemos como país en estas próximas elecciones, en recuperar la confianza ciudadana en dos poderes fundamentales de la democracia: poder ejecutivo, poder legislativo, vicepresidente de la República, Asamblea Nacional. Gracias por haber estado con nosotros, amigos televidentes. Ha sido la intervención del ingeniero Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más en La Noticia en la Comunidad.